Cuéntalo todo. ¿Qué? Has intentado encasquetarles el pico. A tomar por cubo. Voy a ver qué han hecho las Qué gallinas. gustito. Mis manos de princesa, he venido aquí a enseñaros el destrozo que ha hecho Ericus Brutus. Mañana te quedas sin teléfono y no haces nada. ¿No tienes agua? Pues bueno. Dijo, este 2025 bien interesante. No me veis porque estoy en las sombras. ¡Sal tú para adentro! Ericus Brutus no puede vivir sin hacer muros. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Muy buenos días, soñadores. Ya estamos aquí otra vez. Con nuestras amigas las piedras. Ericus Brutus no puede vivir sin hacer muros. Toma, guantes. Hoy vas a hacer algo. ¿Qué voy a hacer yo? Mover ¡Ay! piedras. ¡Ay, qué dolor! ¿Qué vamos a hacer? El murito que tenemos que poner aquí para contener la tierra y que no se nos venga para abajo. ¿Cuál es la historia? No nos habíamos puesto hasta ahora porque queríamos que se secara. Y anoche llovió. Es que, claro, Nos hizo la gracia el universo. Miramos a Emmet y dijimos, qué bien, esta noche se seca, mañana cogemos el pico y venga. Porque hay que quitar estas piedras que hemos traído y hemos lanzado desde arriba. desde la carretera las hemos lanzado. Erika ha roto cosas, luego os lo enseño. Y después de quitar las piedras hay que empezar a picar. Pero Repasar esto un poco, no hace es... falta picar mucho, que hay que repasar un poco. Es una chocolatada. Ya no es solo que nos enfanguemos, porque luego nos podemos limpiar. Hemos vivido enfangadas peores. La cuestión es que vamos a poner pingando la plancha. Y luego es más difícil trabajar porque te pesan los pies. Pero no pasa nada, es lo que hay, vamos a seguir. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Quitar piedras Y picar. y soplar para que se... Ah. Yo creo que en un ratito ya se habrá secado. Venga, pues vamos, movimiento. ¿Tú te crees que me puede poner a trabajar y me trae esto? ¿Dónde están los guantes chachis que compré? A mí estos guantes tampoco me gustan. Mis manos de princesa. Paquita, qué pesada. Ya llevabas mucho rato tú sin grabarme. Cansina, me voy. Mirad, he venido aquí a enseñaros el destrozo que ha hecho Ericus Brutus. Lanzó estos pedrolos desde ahí arriba y cayeron justo en el bloque de hormigón. Cayeron en la pared y por suerte no rompió nada más, pero bueno. La tragedia podía haber sido increíble. Asómate, culpable. Y encima ese pedrolo era grandísimo. Ahora va a tocar subirlo desde aquí. No. Es una tercera parte, pues se ha dividido en 3 cachos o 4. Pues ese le Es que no dejamos solo aquí. se ha caído una piedra, se cayeron un par de ellas. Aquí también hay que hacer otro muro ahí detrás. Si de piedras y de muros no andamos. Venga, voy a Habrá que seguir. empezar, ¿no? Voy a seguir. Sí, no, ya he movido una. Voy a separarlas por tamaños, las piedras, para luego encontrarlas mejor. Glitter in his eyes, but he's crying. Lost inside the heartache and denying. Candy colored dreams that he had. Falling with the boy, tears so sad. Pixelated hearts on his screen. Message on sent, life so cringe. The boy he used to be, now he's gone. Living in a digital ghost town. Boy, tears falling like rain. All the dreams they had to change. Dancing in the world that he made. A boy tears into lemonade. Tears falling. Heartbeat like a digital watch. What's cool about being emotional? Bueno, queridos soñadores, vamos a parar porque tenemos visita. Vamos a ver si la visita quiere salir en cámara. Y Sí. si no quiere, Pues nos vamos nada. a tomar un café y volvemos en un rato, ¿vale? Ala. Adiós, señores. Hemos dejado las labores por el día de hoy para venirnos con la visita a... Hola, visita. Muy Saludas. buenas, muy buenas. Esta visita que tenemos es Raúl, de Pedales y Zapatillas. Soulmates. Y así nos hemos venido a un paraje natural de la zona. Y también tenemos aquí a... Irene. Hola, Irene. Y nos hemos venido a disfrutar de este maravilloso día que nos ha salido. Y a disfrutar de las vistas que no os las hemos enseñado nunca, ¿no? Cuéntalo todo. ¿Qué? Has intentado encasquetarles el pico. Lo he intentado, pero me he puesto duro. Es que tengo un dolor aquí que no me deja vivir. No me deja vivir. no te Mira cómo ando. Y bueno, de paso, pues nos han hecho una entrevista que si queréis, pues tenéis que acceder al canal de Raúl para poder ver la entrevista. Que Ana ha hablado más que yo, sorprendentemente. Sí. Por cierto, no quítame el lo sé. mando. Le hemos
vetado, le hemos vetado a Erika para que no hable tanto. Yo creo que le ha apagado el micrófono y no le quedaba más remedio que no hablar. Bueno, lo dicho, en pedales y zapatillas os metéis y nos veréis. La super Aparte de entrevista. muchas más cosas. Buenos días, queridos soñadores. Muy buenos días. Ayer estuvimos haciendo compras y hemos comprado unas cositas. Voy a ir por ellas ya. Hemos comprado unos pupetes. No puedo esperar más. Ay, pues vamos todos. Mirad. ¿Quién está aquí? ¡Antonio! ¡Apártate de mí, guarra! ¡Antonio! ¡Antonio, te queremos! Pero lejos. ¡Hala, vete a atacar a otro! Pupetes. Escucha, que está la furgo súper desordenada. Que Pero no grabes pasa nada. ¡Hola! ¿Qué? ¡Me había olvidado! Flores de la miel. No huele mucho, pero... no Las sé. vamos a poner en la huerta. O cerca. Esta, desde luego, tiene que estar dentro porque se la van a comer las gallinas. Esta atrae, yo puedo sujetar alguna. Taguetes o tajetes. Y... albahaca. Albahaca, qué rica. Sí. ¡Tachán! ¿Por qué? Porque hemos pasado de la encuesta y hemos hecho lo que nos ha dado la gana. Siempre. Candado. Y... Este es lo más bonito de todo. Na, 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 na. Mirad qué bonitos son. Vamos a poner aquí. Los dos ahí. Vale, tendrás que sujetarme ahora. Sí, vale. ¿Ahí está centrado? Sí, sentadísimo. Está empezando a llover. Puede ser. Oye, De verdad, ¿eh? ¿qué maldición es esta? Ahí está. Dime que años venga, nos mojamos. Perfecto. Y ahora íbamos a poner el cerrojo, pero yo Pero creo no. que vamos a pasar del cerrojo Y vamos a desayunar. y nos vamos a ir a desayunar porque está lloviendo. ¡Gaya! ¡No te vayas al agua! A ver cómo están nuestras plantitas. Pues lechugas y calabacines no están saliendo. Porque eso de ahí que asoma no es un calabacín. A ver, las semillas de calabacín son bastante viejetas. ¡Ay! Ya está Paquita afuera. La he sacado, mira, le está Pues ayudando. cierra que se escapan. Gaya, déjala Paqui. Paquita, somos amigos. Remember when you told me that I should take it slow, but I can't stay when the world is waiting. Muy buenos días, soñadores. Aquí estoy solita otra vez. Sabéis que a Ericus Brutus le encantan las piedras, ¿no? Bueno, pues a mí la parte que me gusta es cuando toca meterle mano a la huerta. Me gustan las plantitas. Y el otro día compramos albahaca, que a mí el tema de las especias, de cocinar y así me gusta mucho. Y además huele que flipas. Compramos tajetes, o sea, florecitas. Y compramos también, que me mato, la flor de la miel, que como su nombre indica es genial para que vengan las abejas y demás bichines polinizadores. Las vamos a plantar en la huerta. Allí atrás, en la esquina, habíamos puesto el perejil. Las voy a plantar aquí pegadas a esta verja. Arrancaré por aquí alguna hierba que sobra y la vamos a plantar las 3 macetitas por aquí un poco espaciadas. Yo creo que después del perejil pondré la albahaca y luego ya las flores. No sé en qué orden, en verdad no es muy importante. Y después quitaremos un poco las hierbas. No voy a quitar las hierbas de todo, solo las que están estorbando. Por ejemplo, ahí tenemos una remolacha que la pobre pues está como así, como un poco agobiada. Vamos a quitar las hierbas de alrededor y alguna hierbita más que hay por ahí. Los rabanitos están por su camino, les vamos a dejar, pero estas florecitas de aquí las vamos a mantener. ¿Y por qué estas flores de aquí no las vamos a quitar? Diréis, jo, pero eso está en la huerta y no vale de nada. Bueno, en verdad, justo este tramo que está pegando aquí a la verja, en su día lo dejamos un poco con idea de que el día de mañana sea un pequeño paseíto, o sea, para andar por dentro de la huerta. Entonces la tierra que hay ahí justo es más arcillosa. Casi en el límite de donde hemos puesto las lechugas es donde está la tierra buena. Lo que voy a hacer también es menear por aquí la tierra rica con la azada para dejarlo preparado, porque la intención es plantar más cosas. Y de momento vamos a hacer eso. Y luego ya veremos, porque las calabazas están saliendo, aunque creo que aún es pronto. Tenemos unos calabacines ahí que están pidiendo ya clemencia en la caravana y quieren salir a ver mundo y seguramente les plantemos, pero habrá que protegerlos de las brujas despiadadas. Y no sé si tenía que hacer algo más. Bueno, si tengo que hacer algo más ya me acordaré y ya lo veréis. You can change me, you can tell me down. I'll be echoes in every place I find. I break the molds with rebels' mind. I'm a hurricane of free.
Soñadores, bueno, ya habéis visto que he plantado en la huerta lo que os he dicho, luego fuera esas pequeñas plantitas que me habéis visto plantar en la zona del grifo, que era una zona bastante arcillosa y le he tenido que añadir tierra, eran las caléndulas. Nos habéis dicho que las metiéramos dentro de la huerta, pero también sabemos que son bastante invasoras, entonces bueno, hemos preferido no ponerlas dentro y ahora voy a plantar los 4 calabacines, que tienen ya un tamaño bastante hermoso. Al igual que hemos hecho con las caléndulas, a estos va a tocar también protegerles. Ya no en sí porque se los coman, porque con el tamaño que tienen, las gallinas no les van a hacer caso, pero esto es tierra rica y gustosa, recién removida, con lombrices que son suculentas y van a venir corriendo. Los plantaremos y los protegeremos como hemos hecho en aquella zona. Le hemos hecho un cierre un poco provisional, pero en verdad es para que no le enreden ahora al principio. Según están plantados, pues vienen corriendo y lo enredan todo. En cuanto los calabacines cojan un poco de fuerza, con el tamaño que tienen ya no les van a hacer daño. Entonces ya les podemos quitar esto, porque estáis pensando, bueno, se van a enredar en la malla, tal. A ver, la idea es que esta malla la podremos quitar. Las caléndulas sí que habrá que mantenerlas más tiempo con la malla porque son más delicadas, pero el calabacín, en cuanto pasen 3 o 4 días y estén fuera de peligro, yo creo que se les puede quitar. De todas formas, bueno, a ver qué dice Erika, y si dice que hay que tenerles tapados más tiempo, habrá que buscar un sistema un poco mejor. Pero la verdad es que son las 3 de la tarde y me estoy asando de calor. No me apetece pensar ni me apetece meterme aquí en un fregado de 1 hora. Si hay que hacer algo mejor hecho, pues se hará a otras horas de la tarde, que ahora yo me voy a comer. Muy buenas, queridos soñadores, esta mañana están fuera, ya estamos de vuelta. Está torciéndose el tiempo, se está poniendo, ya veis, bastante niebloso, pero quiero aunque sea aprovechar un ratito. Me veis con mala cara y la verdad que es que estoy pasando por una situación de problemas familiares un poco complicada y esa es la razón por la cual pues no estamos publicando con tanta constancia. Por ejemplo, pues hemos metido el vídeo de la Vijanera o tomado un descanso con el directo, y es que hay veces que la vida hay que atender las cosas que vienen y hay que dejar las cosas menos importantes un poco atrás. Y venir aquí a hacer muros, pues me sienta bien. Necesitas un poco de pico, un poco de piedras, el karma que se encargue de las personas y tú de las piedras. Sí, pon el muro en su sitio. Como dijo Raúl, tranquilizador, ¿no? ¿O qué dijo? Ah, el tranquilizador, la porra. El tranquilizador llamado porra o pico. ¿Hay que picar más? Así es. Sí, un poquitito. Esto había pensado que fuera la línea. Habrá que cortar con la moladora. Hay que picar un poco más, no mucho más. Y como mañana dan un montonazo de agua... Mañana y en un rato. Habías Sí. dicho las 8, son las 5. Dicen las 8 y luego yo a las 6 está lloviendo. Entonces picar y picar, nos dará tiempo, hoy no va a dar tiempo a colocar ninguna piedra, pero No bueno, por lo creo. menos dejarlo Pero bueno. picado. No te preocupes, ya se me han ido las agujetas, ¿eh? De tanto bajar cubos. No me veis porque estoy en las sombras, pero me muevo un montón de peso, majos. Hala, hala, que ya empieza. Venga, corre. Bueno, queridos soñadores, va a haber que dejarlo. Ha quedado esta parte por terminar, pero es que ya estamos dentro de la nube. Lo vamos a dejar para la próxima. Mañana llueve muchísimo y ya... Mañana cae ya todo el agua que tiene que caer hasta septiembre. No lo creo. ¿Cómo que no? No lo creo. Hemos estado 1 hora, ya está ya lloviznando, cayendo las primeras gotitas, no ha pasado 1 hora. Hemos bajado un poco los niveles de cortisol. Y ahora nos vamos al gimnasio a seguir bajando los niveles de Yo cortisol. me voy a meter a la piscina. Yo me voy a la bici. Y Sonriamos. nos vemos el próximo día con más sonrisas, mucho sol y de manga corta. Hala, venga, adiós. tomar por culo. A tomar por cubo.
Buenos días, soñadores. ¡Buenos días! El clima una vez más nos obliga a parar unos cuantos días. Sí, unos 3 días hemos tenido que parar. Ha Claro. llovido muchísimo. ¡Qué suerte tenemos! La verdad que tenemos mucha suerte. Se montó una enfangada ahí detrás. A la cual aún no nos hemos asomado. Esto no puede ser así. Nos vamos a asomar ahora. ¿Ese protector es de esa? Se lo está poniendo más que para que no le regañéis, ¿eh? No os penséis que es porque... No, pues porque tienen razón. Sí. Habiendo un protector... Bueno, hablando del agua, puede que muchas veces nos impida realizar todos los trabajos que queremos hacer, pero por otro lado hay que reconocer que tenemos una suerte tremenda, porque ayer, queridos soñadores, una vez más el universo dijo: este 2025 viene interesante. Como no habéis sufrido bastantes acontecimientos históricos extraños, vamos a meter uno más, apagón nacional. Nosotras no nos enteramos si no nos avisan, porque como... Bueno, nos enteramos porque no teníamos cobertura, pero la cobertura fue Sí, lo eso primero sí. que se recuperó. Sí, ya es que volvió antes internet que la luz. Interesante. Claro, dependemos de internet muchísimo, completamente. O sea, más de internet que de la luz. Mañana te quedas sin teléfono y no haces nada. ¿No tienes agua? Pues bueno. Pues bueno, hasta que me muera de sed. ¿Qué más nos deparará este año? No lo sabemos. Os Lo podéis que... comprar una estación solar, Sí, tipo Flashy o algo así. como la que tenemos en el canal, que ya os dejaremos por ahí. Os dejamos el enlace por si queréis Ah, prepararos. ¿Queréis volveros pre-peppers? Si quieres volverte pre-paper, cambia tu forma de vida y Vete así al monte. colaboras con un mundo mejor. ¿Sabéis con qué estoy, no? Menos mal que lo llevamos a la tienda, porque se había cargado, aquí la señora se había cargado Hubo un... pequeños disturbios. Me cargué el portaescobillas porque no salía. Y era como en plan, a mí me ha dicho mi amigo que esto tiene que salir y esto sale como sea. Y no salió. La llevamos a la tienda y ahora la tenemos aquí. ¿Y para qué la queremos? Pues porque vamos a cortar un par de varillas. Porque tenemos que colocar un cordel. Por primera vez en la historia de Éramos una vez vamos a utilizar una herramienta indispensable para el constructor, el hilo. cordel. Espera, Hasta ahora, espera. este momento. Porque la gente sabe que eres una persona sana y que esto es polvo de... Pero claro, tienes toda la nariz blanca, hija. Si hemos hecho muros preciosos hasta ahora, imaginaros ahora que vamos a utilizar un cordel. Venga, menos cháchara y a Y vamos a trabajar. ver qué hay ahí atrás, a ver si ha caído algún argallo. Bastante bien, ¿no? No ha caído nada. Nada, cositas sueltas, pero nada relevante. Y claro, tampoco hay tanta altura como por ejemplo cuando hicimos esto, que tenía muchísima altura, era muy fácil que cayera. Y yo creo que todo esto está más agarrado, ¿no? Con tanta hierba. Nos quedó esta esquina por perfeccionar, ¿te acuerdas? Picar esta esquina y luego colocar el cordel y todo eso. ¿Qué te parece? Perfecto. Venga, pues voy a darle, trae ese cubos y carretillo. Vamos. Pues esta zona quedaría más o menos, igual un poquitito más de tierra, pero nada, en plan muy pequeño. Ahora lo suyo sería plantear el cordel. Yo luego quiero enseñar algo que ha pasado. Enséñalo ya mientras voy planteando. Pues lo que ha pasado ha sido lo siguiente, soñadores. Que se ha debido abrir la puerta y han entrado las brujas. Mirad, mi pobre albahaca ha sufrido aquí las consecuencias. Luego tenemos aquí las florecitas, que las han arrancado también. Luego las meteré otra vez. Aquí tenemos los tajetes, que los han sacado y se los han comido. Yo no sé si esto va a sobrevivir. Luego vendré y apañaré todo un poco. Aquí también ha pasado algo. No hay calabacín. El calabacín se lo han comido. Se han comido ese, se han comido ese y aquí le han pegado unos cuantos bocados. Solo ha sobrevivido uno. Esto no sé si habrán sido las gallinas porque está mordisqueado, no lo sé. Luego vendremos a la huerta a apañar un poco y calabacín pues nada, nos tocará plantar más. Bueno, ya he colocado esta barra con el cordel y ahora voy a colocar la siguiente barra que he pensado que no la voy ni a cortar. Si consigo que entre bastante bien sin cortarla, pues mejor no la cortamos, así está entera. Voy a hacerle un nudo corredizo. Ahí está. Y así se puede mover fácilmente. Igual un poco aquí, habría que picar esta parte de abajo. Quiero utilizar las piedras grandes para la base, para que esté bastante más firme. Tengo unas cuantas piedras grandes, como esta. Tienen demasiado fondo para que me entren aquí. Voy a intentar moldearlas. Esta, otra que hay por aquella zona, otra que hay por allá, para que me entren bien y no se me queden sobresalientes hacia afuera. Estoy pensando que como la parte baja del muro no va a quedar a la vista, voy a utilizar piedras más feotas en esa parte. Y ya luego cuando vea que va a llegar al nivel del suelo, ya empezaré a colocar las piedras pues más chulas.
Tenía más masa también, ¿no? Aparte de esto. Tienes un carretillo lleno. No sé si has gastado 3 cubos que te he subido ya. Sí, hay otros 3. Ahora bajamos ritmo, de gasto. Lo que pasa que la base pues se come algo más de masa. Ahora quiero colocar esta piedra. Así. Para salvar este pequeño hueco. Aquí como había mucha piedra y tampoco quería quitarla porque todo eso está hecho un bloque, casi que es mejor aprovechar ese bloque que tiene. Está todo en uno y poner una piedra embellecedora en él, pues ya podemos meter cosas más profundas. ¿Cómo lo ves? Lo veo preciosa esa piedra ahí. ¿A dónde vas, Paqui? ¿Qué os parece cómo va quedando? En verdad esto va a estar casi enterrado hasta la mitad, por ejemplo, de esta piedra, más o menos. Pero sí que quería empezar a colocar más plano para que luego lo siguiente sea fácil de colocar. Ahora hay que dejarlo secar porque vamos a empezar a colocar piedras ya más tochas y quiero que esté más seco. Vamos a ver qué hace Ana. ¡Mirarla! ¡Mirarla! Eso es una lagartija. Es una lagartija, Dios chaval. mío, otras destructoras de mundos. Estoy intentando, claro, partirla. ¡Sal tú para adentro! Te queda un cubo. Me queda un cubo, ahora mismo lo Casi el limpio. Qué último. tía, ¿eh? Creo que lo vamos a dejar así, todo eso que tenemos ahí seca, y las siguientes piedras pues está un poco más firme. Lo limpio rápido porque hace calor y es que cuesta un montón, Qué ¿eh? gozada, por fin calor. Voy a ver qué han hecho Sí, las qué gallinas gustito. en el huerto, macho. Vale, vamos para allá. Yo ya se lo he enseñado a los soñadores, pero lo he arreglado un poco. ¿Se han comido la albahaca? Se han comido la albahaca, dice. Esta mujer no ha visto lo que vosotros y yo hemos visto. Lo verá luego cuando ¿Se han edite el comido vídeo. los tajetes? Los tajetes y la albahaca estaban arrancados Se de han cuajo. comido las lechugas. A ver, arregla ese cierre de la huerta, Sí. Se han comido las lechugas. Solo ha sobrevivido una. De roble. Y creo que se han comido los calabacines, no lo sé. ¿No los habías plantado aquí? Sí, ¿Y dónde está? no está. Ah, ¿cómo que no está? Ahí estás pasando la mano por lo que queda de él. ¿Qué queda de él? No veo nada que quede de él. Esto queda del calabacín. Cuando tuvimos calabacines aquel año, sobrevivieron aquí. ¿Veis qué importante es? Primero el gallinero, luego las gallinas. Malas son. A ver qué se puede hacer. Han comido las lechugas. Yo tenía muchas lechugas. ¡Brujas! Os vamos a dejar con las vistas. Ay, soñadores, qué suerte tenemos. En verdad no es suerte, en verdad lo hemos elegido. Hemos cambiado muchas cosas por poder estar aquí. Pero muchas. No se oye nada, solo pajaritos. Ay, qué bien. ¿Una manzana? Voy a por ella. Oh. ¿A qué vienes aquí, bruja? A ver si queda algo de calabacín. Después de nuestras lamentaciones, Varias porque nos hemos quedado sin lechugas. son lamentaciones graciosas en verdad, porque ¿cómo te puedes lamentar?
Es imposible lamentarte. A ver, te puedes quejar un poquito, ¿no? De que la huerta se haya abierto y que las brujas hayan ido corriendo, hayan arrancado la albahaca, hayan arrancado los tajetes, las flores de la miel, se hayan comido las lechugas, ¡Qué malas! se hayan comido a tradición los calabacines. Bueno, queridos soñadores, que nos vemos en el próximo vídeo. Nos vamos a quedar aquí disfrutando este maravilloso sol que me está quemando. Yo estoy zampando. Y nos vemos. Igual deberías de quitarle aunque sea la pegatina a la manzana, ¿sabes? Sartu para adentro. Nos vemos en el próximo vídeo aquí En Éramos una vez. Adiós.